El Colegio Nacional a Distancia da la bienvenida a este video tutorial de matemáticas con el tema de función cuadrática. Espero que les sea de gran ayuda. Iniciemos. Una función cuadrática es de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Tiene parecido a una ecuación cuadrática. La diferencia de una ecuación cuadrática a una función cuadrática es el f de x. Si es f de x es una función cuadrática. Si en lugar de f de x es un 0, igual a x al cuadrado más bx más c, es una ecuación cuadrática. Y su gráfica es una parábola, donde a tiene que ser diferente de 0, ¿verdad? Porque si es igual a 0, entonces sería una función lineal, no sería una función cuadrática. Y a, b, c pertenece al conjunto de los números reales. Vamos a ver ejemplos. Ya la primera dice, si f de x es igual a 2x al cuadrado más 3x más 1, ¿quién es a, quién es b y quién es c? Vemos que a es igual a 2, recordemos que es el número que está a la par del x al cuadrado, b es 3, b es el que está a la par del x y c es el que no tiene x, en este caso sería el número 1. Vamos con otro ejemplo. Dice que f de x, bueno, aquí ese f de x puede variar, puede ser y, puede ser g de x, j de x, cualquier variante puede ser mientras que sea una función. 4x al cuadrado menos 5x menos 2. ¿Quién es a, quién es b y quién es c? Efectivamente, a es 4, b menos 5 y c menos 2. Función cuadrática. ¿En qué se aplica en la vida cotidiana, en la vida real, este tipo de funciones? Ok, vemos que aquí vemos en una iluminación de ambientes. Noten ustedes ahí más adelante qué tienen en común. También tenemos, como en las ciudades, como este arco, ¿verdad? En Tacna. Noten igual qué tienen en común con la anterior iluminación. Y tenemos también en la ciudad Miraflores, este famoso puente. Vean la parte de abajo nada más, qué es lo que se forma. Igual también en los deportes, cómo podemos aplicar la función cuadrática. Por ejemplo, un partido de fútbol cuando un tiro libre, ¿qué pasa con la bola? O con un jugador de baloncesto, ¿qué pasa con la bola cuando lo tira a la canasta? Lo que tienen en común es que se forma una parábola. Okay, de manera de recordatorio, ¿qué tenemos? Tenemos que una ecuación cuadrática es de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Vean la diferencia, igual a 0, vean esa diferencia. Mientras que una función cuadrática es de esta forma. Primero que nada, a, b y c tienen que ser números reales y a diferente de 0. ¿Por qué? Si es a igual a 0 sería una función lineal, no sería una cuadrática. Y vean la diferencia, f de x igual a la x más bx más c. La diferencia es que una está igualada a 0 y la otra es una f de x, es una función. Okay. En forma de recordatorio, ¿qué tenemos? Si tenemos la función f de x igual a x al cuadrado más bx más c, ¿qué nos dice el parámetro a? A es el que está, recuerden, el que está a la par del x al cuadrado. ¿Qué tenemos? Indica la concavidad de la parábola. Es decir, que si a es mayor que 0, es decir, a es un número positivo, ¿verdad? Ya sea fracción, pero que sea positivo, ¿qué tenemos? La cóncava va a ir hacia abajo, es decir, como una carita feliz. ¿Ve? Ustedes hacen una sonrisa, entonces la cóncava va a ir hacia abajo. Pero ¿qué pasa cuando la es negativa? Es decir, números negativos, la cóncava va a ir hacia arriba, como una carita triste. Ustedes dibujan unos dibujitos ahí y la carita va a ir como triste. Entonces, si a es mayor que 0, la cóncava va hacia abajo. Y si a es menor que 0, la cóncava va hacia arriba. Siguiendo con este tipo de concavidad de la función, ¿verdad? Dice que la función cuadrática f de x a x al cuadrado más bx más c, el coeficiente a indica que la parábola o es hacia arriba o hacia abajo. Pero también, ¿qué nos va a indicar? El parámetro c. Recordemos que c es el que no tiene la letra x. ¿Y qué nos va a indicar? Nos va a indicar que si a es mayor que 0, la cóncava hacia arriba, y va a indicar que el parámetro c me va a tocar el eje y. En este caso sería el eje y positivo, como vemos en esta gráfica. Y si a es negativo, vemos que la cóncava hacia abajo y también me va a tocar la y en la parte positiva. Eso dependiendo en qué cuadrante se encuentre la concavidad. Siguiendo con el parámetro c, tenemos que la función f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Recordemos que el parámetro c es el que no tiene la letra x, es decir, solo el número, indica el punto del corte en el eje y.
es decir que lo va a tocar el punto de intersección. Tenemos un ejemplo, dice que f de x es igual menos x al cuadrado más 2x más 1. Recordemos nada más aquí quién es a, b y c. A es menos 1, b es 2 y c es menos 1, más 1, perdón. Tenemos que, vea que el 1 toca el eje y. Vemos aquí en esta grafiquita. Y tenemos otro ejemplo. F de x igual x al cuadrado más 2x menos 1. ¿Quién va a ser? ¿Dónde va a tocar el y? En menos 1. Veamos un ejemplo. Tenemos en la función f de x igual x al cuadrado menos 3x menos 4. Vamos a recordar quién es a. A es el que está a la par del x al cuadrado. Como no vemos un número ahí, entonces es 1. ¿Quién es b? B es el que está a la par del x. ¿Y qué número está a la par del x? Menos 3, respetamos el signo. ¿Y quién es c? C es el que no tiene letra en este caso, entonces sería menos 4. Tenemos que la parábola interseca en el eje y en el punto 0, menos 4. ¿Por qué 0? Porque 0 va a tocar el eje y en x va a ser 0. Y menos 4 dijimos que es el c que va a tocar el eje y. Es cóncava hacia arriba y está orientada hacia la derecha respecto al eje y. Vamos con el eje simetría y vértice. ¿Qué es el eje simetría? O el vértice. En este caso dice que el vértice es una parábola. Es el punto más alto o es más bajo de la curva según su concavidad. Es decir, como lo más alto, lo más bajo de la cóncava. Y el eje simetría dice que es una recta que pasa por el vértice y la parábola y es paralela al eje y. Vamos aquí en el cuadrito, bueno, en las líneas azules, siempre es una recta, el eje simetría, que me va a partir la cóncava en dos partes. Y el vértice es el punto donde va a partir el eje simetría, que va a partir ya sea para arriba y sea para abajo. Siguiendo con este tema de funciones cuadráticas, vamos a ver qué es el eje simetría. La palabra eje simetría, la palabra simetría significa como un espejo, ¿verdad? Entonces es aquel que divide en dos partes iguales a una parábola, pasando por el vértice de esta. ¿Y cómo calculamos el eje simetría? Por medio de esta formulita, x igual menos b dividido entre 2a. Por ejemplo, tenemos f de x igual x al cuadrado más 2x más 1. ¿Quién va a ser el eje de simetría? X es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque sería menos b. ¿Quién es b aquí? Sería 2. Entonces sería menos 2 dividido entre 2a. ¿Y quién es a? 1. Y 2 por 1 es 2. Entonces sería menos 2 dividido entre 2, que sería menos 1. Tenemos la grafiquita aquí. Entonces tenemos que la línea vertical azul es el eje de simetría. X igual a menos 1, como vimos en el ejemplo anterior, y me va a partir la cóncava en dos partes iguales. Veamos un ejemplo del mismo tema de función cuadrática. Dice que f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Entonces, ¿qué tenemos? Su eje de simetría es, ya vimos la formulita, dice que es x igual a menos b entre 2a. Pero vean su vértice. Su vértice dice que es menos b sobre 2a. Vea que el vértice, la parte del eje x, es el mismo del eje de simetría. Y f de b negativo dividido entre 2a. Ahí vamos a ver quién es ese f menos b dividido entre 2a. Sorpresa, ¿qué tenemos aquí? Que el vértice es menos b dividido entre 2a, coma, ¿y quién va a ser ese y? Ese y es 4ac menos b al cuadrado dividido entre 4a. Esa es la fórmula del discriminante. Esa es la fórmula para sacar el vértice. Vamos a ver un ejemplo más concreto. Tenemos la función f de x igual x al cuadrado más 2x menos 8. ¿Quién va a ser a? Recordemos que a es el que está a la par del x al cuadrado. En este caso, como no hay un numerito, entonces sería 1. Es un 1 imaginario, imagínense, hay un 1. Más 2x. Ese b va a ser 2 porque está a la par del x. Y menos 8 va a ser c porque no tiene la letra. Entonces, ¿qué tenemos? Su eje de simetría la vamos a calcular por medio de esta formulita, menos b entre 2a. Ya sabemos quién es b y quién es a.
y tenemos que el resultado sería menos 2 dividido entre 2. Ese 2 siempre va a estar de la formulita. ¿Y quién es A? 1. Y nos va a dar que x es igual a menos 1. Ese es el eje de simetría, es decir, la recta que va vertical. Su vértice, ¿cómo lo vamos a calcular? Dice que sería menos b entre 2a. Vea que ese menos b entre 2a ya lo sacamos, que es igual al eje de simetría, coma f de menos b entre 2a. Entonces tenemos que el vértice sería menos 1, f menos 1. Entonces tenemos que el vértice sería menos 1, menos 9. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de f de x igual x al cuadrado más 2x menos 8? Ya calculamos el eje de simetría. Vea que el eje de simetría es esa línea vertical discontinua que me va a partir la cóncava en dos partes. Tenemos que x igual a menos 1 y el vértice es el puntito, ese puntito que llega a partir la mitad. Igual que es como parecido al eje de simetría, nada más que el eje de simetría es una línea, mientras que el vértice solo es un punto. Tenemos que el vértice, veamos ahí, la flechita dice que es menos 1, menos 9. Ok, siguiendo los vértices de una función cuadrática, ¿para qué nos va a servir esto en la vida cotidiana? Para calcular lo que son máximos y mínimos. Dice si corresponde al punto máximo cuando la cóncava va hacia arriba o un mínimo cuando la cóncava va hacia abajo, es decir, carita feliz, carita triste, de una gráfica a una función cuadrática, es decir, la parábola. Dicha fórmula viene dada por la fórmula del vértice, que sería menos b dividido entre 2a, menos discriminante dividido entre 4a. Por ejemplo, tenemos f de x igual x al cuadrado más 2x más 1. Si hacemos esta formulita del vértice, nos da que es menos 2 dividido entre 2, 0,4. Entonces, ¿qué tenemos? Que el vértice sería menos 1,0. Y como la cóncava va hacia arriba, entonces, ¿qué tenemos? Vemos la gráfica aquí, que el vértice va a ser menos 1,0. Es una carita feliz, entonces vamos a tener un mínimo. ¿Por qué? Porque la carita va a ir, o el mínimo va con cóncava hacia abajo. Seguimos con lo que es la cóncava en cuanto a lo que es máximos y mínimos. ¿Qué tenemos? Tenemos que si la cóncava es abierta, es hacia arriba, la boquita, el vértice es un mínimo. Mientras que si la parábola es boca hacia abajo, es decir, la carita triste, tenemos que es un máximo. Ok, siguiendo con el tema, pero ahora vamos a analizar qué significa el discriminante o qué papel juega el discriminante en una función cuadrática. El discriminante se va a representar como un triangulito chiquitito y llenado por la fórmula b al cuadrado menos 4ac. Eso lo vimos también en ecuaciones cuadráticas, que más adelante en otro video tutorial vamos a ver qué es esto, ese tema. Dice que x1 o la solución se va a dar por esa formulita, menos b más y menos raíz de discriminante dividido entre 2a. Lógicamente aquí son dos soluciones, ¿verdad? Porque es una parte positiva y una negativa, por eso le pusimos más y menos. Pero ¿qué indica que el discriminante sea mayor que 0? Indica que nuestra ecuación o función tiene dos soluciones reales y distintas, es decir, corta dos veces al eje x. Damos un ejemplo. Dice que f de x es igual a x al cuadrado más 4x más 1. Esta parte, si ustedes quieren, pueden utilizar esa formulita b al cuadrado menos 4ac, ¿verdad? Para saber si cortan dos puntos, pero si quieren saber cuáles son los puntos, lo podemos meter en la calculadora. Lo ponemos con modo 5.3 y ahí les va a aparecer la parte quién es A, quién es B y quién es C. Lo metemos en la calculadora y si la calculadora me dice x1 y x2, significa que va a tocar el eje x en dos puntos. ¿Y cuáles son esos puntos? Aquí lo vemos, ve que toca el menos 4 y toca un poquito entre 0 y negativo 1. Recuerden que lo pueden hacer en la calculadora para saber qué puntos toca la función, el eje x, y el discriminante lo que me va a indicar a mí es si toca dos puntos, uno o ninguno. Siguiendo con el discriminante, ¿qué indica que el discriminante sea igual a 0? Indica que nuestra ecuación
¿verdad? Porque esto es tanto para ecuaciones como funciones. Tiene una solución real, es decir, corta una vez al eje x. Por ejemplo, tenemos f de x igual x al cuadrado más 2x menos 1. Vemos que aquí solo toca un punto en el eje x, no y, estamos hablando del eje x, en menos 1. Entonces ese par ordenado que toca el eje x sería menos 1,0. Aquí y vale 0. Recordemos que si queremos saber en qué número toca el eje x, podemos hacer una calculadora. Modo 5, 3. Ahí la calculadora nos va a dar quién es A, quién es B y quién es C. En el anterior, por ejemplo, vimos que la calculadora les va a dar x1 y x2. En este caso la calculadora les va a dar solo una x. Entonces sabemos que el discriminante es igual a 0 y va a tocar en un punto. ¿Y qué pasa si el discriminante es menor que 0? Indica que nuestra ecuación o función no tiene soluciones reales, es decir, no toca o no corta al eje x. Por ejemplo, tenemos f de x igual a x al cuadrado más x más 1. ¿Qué indica eso? Que la gráfica no toca el eje x, solo toca el eje y, pero no toca el eje x. Damos por concluida esta videotutoría acerca de funciones cuadráticas. Espero que les haya sido útil para su vida o para su estudio y nos vemos muy pronto con más temas de funciones. Hasta luego.